Escuchas la opinión de Arturo Maximiliano ya está con nosotros para analizar los temas más importantes de la vida pública aquí en Querétaro, en México y en todo el mundo. Mi querido Max, como siempre, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Estimado Daniel, muy bien. En el miércoles de aranceles, pero no me digas. Oye, que al cobre. Al cobre, ayer, sí, claro. ya sacó. Que se suman ya al del aluminio y el acero que tenemos desde hace algunos meses. Sí, y que además pues se está encareciendo el producto y entonces siempre son, digamos, disparos que rebotan y que pegan en la economía de Estados Unidos, que estabilizan la economía internacional en general. Esto sumado también a los aranceles que dio a conocer para países que han sido aliados relevantes, ¿no? Como Japón, e inclusive con algunas inconsistencias donde se imponen aranceles, creo que le hemos platicado alguna vez a países con lo que Estados Unidos tiene un superávit. Sí. No, es decir, no siquiera hay una justificación con respecto a esta balanza comercial de que fuera negativo. O sea, de verdad es un tema bien complicado. Bueno, si le pone aranceles hasta países donde viven puros pingüinos, imagínate que no pasará con otros. No, es preocupante porque toda esta parte que no tiene sentido, que no tiene lógica, que atiende, ya no sé si mira, me encantaría pensar que a bases electorales, pero en realidad a veces me parece que ya hay una completa, en esta megalomanía hay una completa distorsión de la realidad de lo que es el mundo hoy en día en términos de los que se llamaron, hasta que llegó Trump, las ventajas competitivas de los países, no ventajas comparativas, competitivas más en términos empresariales. Pero bueno, quiero hablar de un tema que nos impacta en Querétaro, que nos impacta en México, que es el tema del impuesto, también producto de la imaginación de Donald Trump, que es estos impuestos a las remesas, ¿no? Y que en un principio se plantea que fuera 3.5% por cada dólar que se mandaba a cualquier lugar del mundo, pero particularmente nos pega a los mexicanos, a la gente de la India, ¿no? Que vive en Estados Unidos, que son también muchos, pues también tienen un impacto de bastante fondo. Pero bueno, finalmente la Cámara Baja lo aprueba con un 3.5%. El Senado, pues yo estoy convencido que entre una claridad del impacto que iba a tener también en su próxima elección del 2026, pero también con la intervención de cabilderos del gobierno mexicano, pues lo deja en un 1%, ¿no? Ahora, ¿a qué equivale este impuesto para que lo tengamos claro y cómo es que va a cargarse o a quién se le va a cargar este impuesto, ¿no? El último dato que tenemos, Daniel, de este impuesto de las remesas, que son finalmente el elemento que se va a poner el impuesto, es de 65 mil millones de dólares, lo que se mandó a México en el 2024. Si nosotros a rajatabla pensamos que el 1% le vas a cobrar ese impuesto, pues entonces estaremos hablando de 650 millones de dólares. Gracias. Eso equivaldría la supuesta, digamos, recaudación que tendría Estados Unidos en perjuicio de las familias mexicanas. Pesos mexicanos al tipo de cambio como unos 11,500 millones de pesos por ahí, más o menos, ¿no? Pudiera ser. 650 son 13. No, yo creo que puede ser que un poquito más. Entonces, pero aquí hay otro tema que también cambió ya en la versión del Senado, que no es a cualquier transferencia. De acuerdo. Que es solo a las transferencias donde llega el paisano a estas bancos o llega inclusive a estas empresas que se encargan son remeseros, ¿no? Como creo que también se les dice, y llegan con el billete y dicen, a ver, aquí están mis 350 dólares, los voy a mandar o deposítamelos a tal cuenta, es la transferencia a tal cuenta, ¿no? O págalo finalmente con esta orden, ¿no? Entonces, el tema es que afortunadamente cuando se hace la revisión por parte del Senado, en lugar que fuera a toda transferencia, incluido que tú tienes el dinero en tu cuenta de banco y se lo mandas por una vía electrónica, solamente se va a tasar lo que se llega efectivamente con el dinero en efectivo. Es lo único que se va a tasar. Ahora, no es poco,
¿Cómo podemos más o menos tener una idea de cuánta gente lleva con el dinero en efectivo? Normalmente los migrantes mexicanos que no están bancarizados, sí que no tienen una cuenta de banco, es muy probable que lleguen con el dinero que les pagan en efectivo y que lleguen con esos mismos billetes a la ventanilla a mandarlo. ¿Y hoy ese porcentaje ya es menor, Max? Mira, es alto, pero no es la mayoría, digamos. El 65% aproximadamente se calcula que no están bancarizados. Esto nos bajaría la recaudación a 422.5 millones de dólares aproximadamente. Oye, y hay acciones, tengo entendido, que va a emprender Presidencia de la República. La propia presidenta aseguró que pues le entraría al gobierno federal para reponer ese 1%. Con Finabien buscaría de alguna forma devolverles. Pero todavía hay otro tema que podría aminorar el impacto, que no es poco. Oye, 422 millones de dólares en la economía anualmente tampoco es poco. No se acerca a los 65,000, pero bueno, finalmente es algo que deja de fluir a la economía mexicana, pero hay todavía un elemento más que podría ayudarnos a identificar dónde también va a impactar este impuesto. Ya dijimos, ok, de los 650 todavía réstale, porque hay unos que sí, un 35% para hacer un número, sí lo van a mandar por vía electrónica, por transferencia electrónica, y esos no van a tener que pagar el impuesto. Los que sí lo van a tener que pagar son los que llegan con su billete al mostrador, por así decirlo. Pero ahora todavía hay un tema. Más o menos el promedio que envía de remesa a los mexicanos es 350 dólares, más o menos, de acuerdo con Banco de México, es lo que envían al mes. Ok, de ese dinero hay dos opciones. Que quien llega a la ventanilla diga, ahí te van mis 350 y cóbrame adicionalmente el impuesto. Okay. Es decir, ese 1% sería $3.50 americanos. Entonces, decir, oye, ahí te van los 350 que mando siempre, entonces cóbrame 353.50. ¿Qué pasa en ese caso, Daniel? En ese caso, que está absorbiendo el impuesto es el paisano que está del otro lado. Y a quien le impacta en su capacidad de consumo, aunque sean esos 3.50 dólares, es al migrante que gasta en Estados Unidos. El impacto a la demanda agregada es, fíjate, en contra de la economía de Estados Unidos. Cosa distinta si el paisano llega con sus billetes al mostrador y dice, ahí le va mis 350 dólares habituales, y ahí cóbrese el impuesto. Okay. Entonces le van a mandar al migrante, le va a llegar a su familia, 346.5 dólares. ¿Sí? Y entonces el efecto es para la economía mexicana, porque la familia va a recibir menos dinero, y ese dinero es el que normalmente te gastabas en México, y entonces va a afectar a la demanda agregada en México. ¿Qué se espera? Pues un poquito una mezcla de ambos, ¿no? A lo mejor habrá algunos que digan, ¿sabes qué? Voy a enviar lo que siempre envío y ahí va mi extra del pago de impuesto, y otros que digan, ¿sabes qué? Me alcanza realmente los 350, por poner el ejemplo, y de ahí cóbrense el impuesto y el impacto lo vamos a tener en México. Entonces, en realidad, no es, cuando se habla de millones de dólares no es poco, pero al final de cuentas el impacto me parece que va a ser prácticamente ligero comparado con la expectativa del 3.5 y que fuera a todas las transacciones. O del 5 inicial que planteaba el propio presidente Donald Trump. Sí, ya se nos está agotando el tiempo. Sí. Mi querido Arturo Maximiliano. Así un poco la desagregación de este impuesto, y bueno, pues ya el Banco de México lo medirá a lo largo de su implementación en su primer año. Max, un placer siempre. Muchas gracias. Aquí. Gracias, mi querido Daniel. Gracias a ti. La 1:00 p.m. ya con 50 minutos.